Muy buenos días, bienvenidos a la transmisión oficial de la 99ª sesión de plenario de la Convención Constitucional de hoy lunes 9 de mayo de 2022. La orden del día incluye el debate y votación del informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, derivado de las normas rechazadas en la votación particular del segundo informe del pasado 22 de abril. En este informe se incluyen temas como colegios profesionales, monopolio estatal de la fuerza, seguridad pública, tratados internacionales y estados de excepción constitucional, entre otros. Bienvenidos a la sesión 99 de la Convención Constitucional. Muy buenas tardes a todas y todos. Aski Sumayapu, Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, Imainaya Cachanquichi, Nayaikuna Turaikuna, Tapúa, Sensac, Yorana Corúa, Mari Mari Pulamien, Punta Samuta, Getecta Cuchalepso Layep, Huegipsian Mayech. Un saludo afectuoso a las hermanas y hermanos del pueblo tribal afrodescendiente, a la bandada de YouTube. Pueden tomar asiento. Iniciamos la sesión número 99 ya de la Convención Constitucional del lunes 9 de mayo de 2022. Ofrecemos la palabra al señor secretario para que informe las comunicaciones que se han recibido. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores convencionales. Se han recibido los siguientes documentos. El informe que contiene la segunda propuesta de la Comisión sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que recae sobre las normas rechazadas en particular en su informe, que se encuentra en tabla para la sesión 101ª que se va a realizar el 12 de mayo. Informe de la Secretaría de la Convención sobre la postulación al cargo vacante de la vicepresidencia adjunta del convencional constituyente señor Francisco Caamaño. Queda a disposición de las señoras y señores convencionales constituyentes y con esto el señor Caamaño queda incorporado a la mesa directiva. Oficio del convencional constituyente señor Felipe Mena y la señora convencional constituyente Gioconda Navarrete, mediante el cual solicitan a la mesa directiva información en relación con la Jornada Nacional de Deliberación. Se ha remitido este oficio a la mesa directiva. Y en cuarto lugar, oficio de la Defensoría de la Niñez, mediante el cual remite sus consideraciones en relación con normas transitorias sobre niñez y adolescencia, que ha sido remitido a la Comisión sobre Principios Constitucionales, Nacionalidad y Ciudadanía. Es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, la Convención Constitucional guardará un minuto de silencio por el fallecimiento del carabinero Brandt Rivas, asesinado mientras cumplía con su deber realizando un patrullaje en la ciudad de Chillán. Ruego a las y los convencionales ponerse de pie. Muchas gracias. Pueden tomar asiento.
Ofrecemos la palabra para formular observaciones a la cuenta. No hay palabras pedidas para observar la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Entrando en el objeto de esta sesión, corresponde debatir y votar el informe que contiene la segunda propuesta de norma constitucional emitido por la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Este informe recae en las normas de su informe de reemplazo, que no obtuvieron el voto favorable de 2/3 del Pleno, pero sí más de 1/4 de los convencionales en ejercicio en la votación particular de la sesión 88 del Pleno el 22 de abril pasado. Le ofrecemos la palabra a la coordinación de la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno y Poder Legislativo y Sistema Electoral para que presente una síntesis del contenido de su propuesta, para lo cual disponen de hasta 10 minutos. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos, a todas las personas que siguen la transmisión, a las y los constituyentes, a todas las personas que trabajan con nosotros. Estamos acá para presentar la segunda propuesta de la Comisión de Sistema Político. Es nuestra última presentación. Vamos a hablar hoy día de temas de probidad, de transparencia, de seguridad, de defensa de tratados internacionales y también de estados de excepción constitucional. Todas materias esenciales en la regulación de una constitución. Vamos a presentar los artículos que han sido mejorados tomando en consideración las opiniones que nos dio el Pleno en la anterior votación. Vamos a presentar el artículo número 5 de acceso a la información pública, que reconoce los principios que están en la Constitución y además viene a armonizar todo lo que hemos aprobado en esta materia. El artículo 11 respecto a una comisión que fijará las remuneraciones de las autoridades del Estado, los electos y los electos por votación popular y también los funcionarios de exclusiva confianza. Además hay una serie de indicaciones y el artículo 11 bis, que establece un límite de 10 sueldos mínimos para ciertas autoridades. El artículo 12, por su parte, habla sobre los colegios profesionales, en que su labor consiste especialmente en velar por el ejercicio ético de sus miembros. También volvemos con el artículo 13, que ha tenido algunas mejoras y algunas precisiones, en el cual se establece una limitación para optar a cargos públicos y de elección popular a personas condenadas por diversos delitos. Esta vez incluimos también crímenes de lesa humanidad y además de otros delitos vinculados a corrupción. Los términos y plazos son regulados por la ley. Volvemos también con el artículo 14, que habla del monopolio legítimo de la fuerza que le corresponde al Estado, en conformidad con la Constitución, con las leyes y con el pleno respeto a los derechos humanos. El mismo artículo 14 señala que ninguna persona o grupo podrá poseer, tener o portar armas o otros elementos similares, salvo en los casos que expresamente lo habilite la ley. El artículo 18 entrega al presidente la conducción de la seguridad pública y refuerza el control civil sobre las policías. Y lo hace como a través del ministerio respectivo, que esperamos sea el Ministerio de Seguridad. La disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecen en la Política Nacional de Seguridad Pública y con esto vuelve a entregar un mayor rol de control a la autoridad civil en el despliegue de las policías a lo largo y ancho del territorio nacional. El artículo 19 regula en particular a las policías. Señala que dependen de la autoridad civil a través, nuevamente, del Ministerio a cargo de la seguridad. Son instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado y con competencia en todo el territorio de Chile. Están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales. Están constituidas por carabineros y por la Policía de Investigaciones. Además, incluimos una
nueva versión en que también las policías deberán incorporar la perspectiva de género y promover la paridad en los espacios de decisión. Deberán actuar siempre las policías respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. Para dejar fuera de cualquier duda, dejamos expreso que las policías son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Las policías, además, estarán sujetas a un control en materia de probidad y de transparencia. En una nueva novedad respecto de la Constitución anterior y en la búsqueda también de una educación gratuita y de calidad también en las instituciones armadas de la República, señalamos que el ingreso y la formación de las policías será gratuito y no discriminatorio en la forma que se establezca en la ley. Además, la educación y la formación de las policías será fundada en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Todas estas materias constituyen un avance muy relevante respecto de la actual Constitución, acentúa la separación de las funciones militares vinculadas a la defensa y las funciones policiales vinculadas a las policías y refuerza principalmente la transparencia y el control civil en la conducción de su ejercicio. Muchas gracias. No. Mari Pulemien, Mari Compuché, saludar a la mesa directiva, a los convencionales, a las personas que están pendientes de este proceso y que también nos acompañan por las distintas plataformas en las que se transmiten estos plenos. Hoy como coordinación, tal como señalaba Ricardo, de la Comisión 1 de Sistema Político, presentamos a ustedes nuestro último informe de segunda propuesta de norma constitucional, del segundo bloque de normas. Se incluyen, también tal como se mencionó, probidad, estados de excepción constitucional, defensa, seguridad, relaciones internacionales. Cuenta este informe con 15 artículos. Nos hicimos cargo en estos artículos, en esta presentación, de todas las observaciones planteadas en el Pleno y por las cuales fueron rechazadas las normas con anterioridad. De manera que estas nuevas propuestas han sido formuladas para esta vez lograr la aprobación. Se hicieron mejoras de forma, se precisaron conceptos y también definiciones. Ya en materia propiamente tal del informe se repone la propuesta sobre tratados internacionales en el artículo 21. Se contiene una propuesta de tramitación legislativa en sintonía con lo ya resuelto por este Pleno, en materia de atribuciones del Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Con su aprobación, esta convención definirá el procedimiento para la incorporación de ellos a nuestro ordenamiento jurídico, por lo que es muy importante aprobar estas normas. En la regulación de los estados de excepción constitucional, haciéndonos cargo del diagnóstico obtenido en diversas audiencias públicas, en opiniones de expertos en la materia, la Comisión de Sistema Político ha propuesto un nuevo diseño institucional en esta materia. Destacar que se ratifica la exclusión del estado de emergencia, eliminándose con él la alusión o reflejo de la doctrina de la seguridad nacional que la Comisión ha resuelto abandonar. Recordar que esta doctrina ha sido utilizada como justificativo para declarar a ciertos grupos como enemigos internos, lo que permitió arbitrariedades en su contra. Consecuentes con otras normas propuestas por la Comisión y que ya están en el borrador de nueva Constitución, se proponen normas en las que se establecen claras líneas de mando civil sobre las Fuerzas Armadas, incluyendo la posibilidad de sustituir militares por civiles como jefes de la Defensa Nacional en las zonas declaradas en estado de excepción, con lo que se pone fin a uno de los principales problemas de diseño de los estados de excepción de la Constitución del 80, ya que produce superposición de funciones, como se ha evidenciado en situaciones como el terremoto de 2010, incendios forestales o en la misma pandemia por COVID.
En cuanto al contenido del informe, en él se desarrolla una propuesta respecto de los momentos en los que el país podría excepcionalmente restringir derechos, estableciendo la existencia de 3 estados de excepción constitucional: el de asamblea en caso de guerra exterior, el de sitio en caso de guerra interna y el de catástrofe en caso de calamidad pública. Se refuerza la fiscalización de las medidas adoptadas en virtud de estados con la creación de la Comisión de Fiscalización y se especifica en qué casos se puede suspender o limitar los derechos y garantías constitucionales. Como les señalaba, hoy es nuestra última jornada ante este Pleno, nuestra última presentación ante la Convención Constitucional como Comisión de Sistema Político, y por lo mismo quiero agradecer a todos los convencionales que fueron parte de la comisión por el ambiente de respeto que se generó a pesar de las diferencias políticas que muchas veces tuvimos. Agradezco también a los secretarios y al resto de personal técnico y profesional que colaboró facilitando nuestro trabajo. Final y especialmente le doy las gracias a mi familia, a mi madre, mis hijos y mi compañero por el apoyo que me dieron a fin de realizar esta labor de coordinación que me llevaron muchas horas de trabajo fuera de casa, el que no podría haber realizado sin ellos. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias también a los miembros de escaños reservados que han apoyado mi labor y también a cada uno de los convencionales y colectivos que formaron parte de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional. Maño. Solo una palabra final, en atención que es la última vez que nos vamos a dirigir al Pleno como coordinadores, y es agradecer. Me sacaron justo la última lámina, Carlos, si me ayuda. Agradecer a todas las personas que trabajaron en la comisión, partiendo lógicamente por Rosa, la co-coordinadora, todos los integrantes de nuestra comisión, también nuestros secretarios, Rodrigo Pineda, Javier Besadín, Comunicaciones, la Paola Guillón, que nos estuvo ayudando durante todo el proceso, la Secretaría Técnica que estuvo Guillermo Fernández y el apoyo técnico de todos los días en que estuvo Rodrigo Serrano. Aprovechar de hacer extensivo también el agradecimiento a todos los asesores que no aparecen ahí y que son parte esencial del trabajo que realizamos todos los días. Vayan para ello y todos los miembros de la comisión nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a la coordinación. Antes de otorgar la palabra, quisiera precisar algunos puntos. Primero, el debate y la votación se regirán por lo dispuesto en el reglamento general y las aclaraciones contenidas en el protocolo de debate y votación en el Pleno en el oficio 504 de la mesa directiva. La mesa recomienda a las y los convencionales que estarán en modo telemático que revisen con tiempo el funcionamiento de la aplicación para pedir la palabra y de la aplicación para votar. El tiempo total para la discusión particular será como máximo de 2 horas. Cada convencional dispondrá de hasta 2 minutos y podrá intervenir una sola vez en el debate particular. Para efectos del registro histórico, se solicita a las y los convencionales que al inicio de su intervención indiquen cuáles son los artículos a los que se referirán durante su discurso. Así que, siendo las 12:34, se inicia el debate y se ofrece la palabra. Tiene la palabra en primer término el convencional Manuel Osandón. Gracias, señor secretario. Pasarle un minuto al convencional Cristian Monkever. Tiene la palabra hasta por 4 minutos el convencional Cristian Monkever. Convencional Álvaro Jofré, corrobore la cesión de tiempo al señor Monkever, por favor. Sí, secretario. Gracias. Tiene la palabra el convencional Cristian Monkever, hasta por 6 minutos. Ahí sí. Gracias, señor secretario, presidenta, vicepresidente. A lo mejor voy a ser más breve que los 6 minutos. Quiero aprovechar también de reconocer el esfuerzo y el trabajo que se realizó en la comisión, sobre todo por los coordinadores que hicieron su presentación. No es fácil ser coordinador y coordinadora de esta comisión, ni de ninguna, y también del equipo técnico que trabajó arduamente durante estos meses. Estamos en el último informe que dice relación con las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y otras materias institucionales muy relevantes e importantes para nuestra
Constitución. Me voy a referir, Presidenta, primero a los estados de excepción y al rol de las Fuerzas Armadas y también, si el tiempo me da, para los temas de policías. Nuestras Fuerzas Armadas cumplen un rol trascendental, no solo desde la perspectiva de la defensa y la soberanía e integridad territorial, sino que también los hemos visto permanentemente en diferentes ámbitos. Por lo mismo, llama la atención la realidad y el enfoque que una gran parte de los convencionales y del informe de la Comisión ha ido aprobando y en este minuto se complementa en el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas, restringiendo, lamentablemente, a nuestro juicio, sustantivamente las funciones de nuestras instituciones armadas. Y no solamente me refiero en estados de excepción constitucional, sino en estados de normalidad constitucional. En efecto, hoy las Fuerzas Armadas tienen 5 tareas principales que se han ido consolidando a través de los años y a través de los diferentes gobiernos y a través de las diferentes normas institucionales que la respaldan. Dice relación con la defensa y la soberanía y la integridad territorial, la cooperación internacional, las emergencias, la protección civil, la seguridad de intereses territoriales y la contribución al desarrollo del Estado. Todas estas funciones, como decía, se cumplen en tiempos de excepción, pero también en tiempos de normalidad constitucional. Lamentablemente, hay 3 materias de estas 5 funciones que acabo de señalar, que hoy día, por la norma que ya se ha aprobado, van a ser suprimidas, porque está muy limitado el rol de las Fuerzas Armadas al interior de nuestro país. Por ejemplo, ¿qué razón para eliminar el importante rol que cumple las Fuerzas Armadas en el combate contra los incendios? Eso no lo van a poder hacer. ¿O por qué suprimir el rol estratégico de unir a Chile a través del Cuerpo Militar de Trabajo en las zonas más aisladas? O, por ejemplo, ¿quién va a ejercer el rol de policía marítima que hoy día sí ejerce la Armada para el combate al narcotráfico o para el combate a la pesca ilegal? ¿Quién materializará, por ejemplo, el servicio de búsqueda y rescate aéreo que realiza hoy día la Fuerza Aérea en la Antártida o en distintos lugares de nuestro país? ¿Quién va a cumplir el rol de puestos de atención médica especializada que hoy día lleva adelante el Ejército? Todas esas funciones se realizan en tiempos de normalidad constitucional. Todas esas funciones, producto de la norma y del rol que le hemos dado a las Fuerzas Armadas, no se van a poder seguir ejerciendo. Las Fuerzas Armadas tienen un rol de acuerdo a la norma constitucional aprobada para la defensa del país por agresión externa, conflicto armado o dentro del país, solamente dentro de los estados de excepción constitucional. Y ahí paso, Presidenta, a analizar los estados de excepción constitucional, que son 3 los que se aprueban. Estado de asamblea, estado de sitio y el estado de catástrofe. Se elimina el de emergencia. Y los 2 primeros solamente para conflicto armado externo o conflicto armado interno. Todos los demás roles que puede llevar adelante a un presidente o una presidenta a convocar a un estado de excepción constitucional, hoy día quedan absolutamente limitados. Y eso entra en contradicción, Presidenta, lamentablemente, con lo que el propio gobierno hoy día está tratando de regular y de mejorar al crear un estado de excepción intermedio, que las Fuerzas Armadas puedan participar en estos estados de excepción constitucional, atender a la población civil en situaciones anómalas, pero también bajo una autoridad civil. Eso hoy día queda absolutamente imposibilitado. La misma reforma que el gobierno pretende instalar, implementar en el Congreso en un debate que se ha dado en estos días a través de esta norma que hoy día estamos aprobando. ¿Por qué? Porque son solamente 3 estados de excepción constitucional. Asamblea, conflicto armado externo. Sitio, conflicto armado interno y estado de catástrofe, que todos conocemos que son lo que dice relación con las catástrofes que normalmente ocurren en nuestro país. Y por último, Presidenta, para terminar, el rol de las policías. Se continúa lamentablemente desnaturalizando a las policías. Se le agrega hoy día ya no que son instituciones de carácter civil, sino que son no militares. Como si fuese ese el único argumento que fuera su problema crucial en la manera de configurarse y de organizarse. Lo que creemos y lo que se ve lamentablemente en estas normas que hemos ido analizando es una desconfianza a el rol que pueden cumplir las instituciones de las Fuerzas Armadas en nuestro país y también el rol que puede cumplir Carabineros. Sí, lamentablemente se desaprovecha su capacidad, su preparación, su trabajo permanente a lo largo de los años, con aciertos y con errores. Obviamente, cuando se les ha tocado actuar y errores importantes y también aciertos importantes, pero hoy día, cuando se hace un esfuerzo mirando hacia el futuro en unas Fuerzas Armadas y policías que busquen darle protección y ayuda a la población civil y a la ciudadanía
y obviamente también ayuden la labor del gobierno, hoy día creo que se está desaprovechando esa capacidad, esa preparación y ese trabajo permanente que realizan. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional César Valenzuela. Gracias, señor secretario. Me iba a ceder un minuto el convencional Maximiliano Hurtado. Corrobore la sesión de tiempo, señor Hurtado, por favor. Confirmo, señor secretario. Gracias. Tiene 4 minutos para su intervención, señor Valenzuela. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días a todos y a todas. No podemos negar lo evidente. Nuestro país enfrenta un grave problema de seguridad y violencia. Los barrios tomados por la delincuencia, el tráfico de drogas y la violencia no se encuentran solo en un par de comunas como se suele señalar. Lamentablemente, el avance del control territorial de las bandas criminales es posible observar en cada región y en cada comuna de nuestro país, afectando la calidad de vida de millones de personas, especialmente aquellas de menores ingresos. Resulta indiscutible que esta situación no comenzó hace 2 meses como intentan hacer creer algunos. La realidad que hoy vivimos es producto de posiciones y políticas sesgadas que no han considerado el conocimiento afianzado sobre estos fenómenos. El punitivismo penal de la derecha, que ha planteado el aumento del número de penas y de funcionarios policiales como fórmula mágica de solución a este problema, fracasó. Pero también es cierto que desde la izquierda se ha errado profundamente al negar por años la gravedad y masividad del fenómeno delictual. Soy un convencido que esta Convención Constitucional ha comenzado a enmendar los errores del pasado, trazando un camino correcto para enfrentar el problema de seguridad y violencia que enfrenta nuestro país. Así, desde la Comisión de Derechos Fundamentales se incorporó al borrador de nueva Constitución el denominado derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Este precepto reconoce la seguridad como un derecho y establece un mandato al Estado de proteger su ejercicio en forma equitativa. Al mismo tiempo, releva el vilipendiado rol de la prevención en relación al combate de la violencia y el delito, ordenando el diseño de una política para abordar esta tarea de forma multidimensional. Por su parte, el informe que hoy presenta la Comisión de Sistema Político continúa en la dirección correcta, puesto que ofrece un adecuado tratamiento institucional de la seguridad, estableciéndola como una función ineludible del Estado y delegando su conducción a la máxima autoridad política del país. Junto con ello, la propuesta de la Comisión incorpora 2 aspectos que considero necesario destacar. El primero se encuentra contenido en el inciso 2 del artículo 18. Este señala que la disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerá en la Política Nacional de Seguridad Pública. Sobre el particular, es preciso hacer presente que en la actualidad la distribución de estos recursos se encuentra radicada en las propias policías, despojando a la autoridad civil de una herramienta central para dar cumplimiento a su deber constitucional. Situación que además ha contribuido decididamente a la discrecionalidad y desigualdad en la provisión de servicios policiales. De este modo, la propuesta de la Comisión corrige esta anomalía estructural, entregando la fijación de los criterios de distribución de la dotación a la autoridad civil constitucionalmente mandatada al efecto, al mismo tiempo que le otorga una herramienta efectiva para la corrección de inequidades en esta materia. El segundo elemento a destacar es el contenido en el inciso final del artículo 19, el cual dispone que el ingreso y formación de las policías será gratuito y no discriminatorio. Tal precepto resulta fundamental para posibilitar que el acceso y mantención en la formación policial solo esté sujeto al desempeño de sus estudiantes y no a su lugar de origen, capacidad de pago. Tiene la palabra el convencional Helmut Martínez. Buenos días, señor secretario. Para ceder mi minuto al convencional Mauricio Daza. Tiene la palabra el convencional Mauricio Daza, hasta por 4 minutos. Muchas gracias, secretario. Entiendo que el convencional Baranda también me cederá sus minutos. Corrobore, convencional Baranda, la sesión de tiempo. Buenos días, señor secretario. Lo confirmo. Gracias. Tiene 6 minutos para su intervención, señor Daza. Muchas gracias.
El círculo vicioso de corrupción e impunidad que se ha mantenido vigente en Chile durante las últimas décadas ha sido una de las causas que explican la desconfianza de la ciudadanía en nuestras instituciones democráticas, lo que se vincula directamente con la crisis social que vive nuestro país y que dio lugar a este proceso constituyente. Es precisamente por esto que las normas relativas a probidad y las sanciones que se aplican a nivel constitucional para quienes vulneren gravemente dicho principio deben ser consistentes. La nueva propuesta que hace la Comisión respecto del artículo 13 del informe mejora sustantivamente la disposición original. Desde ya, no contiene un catálogo cerrado de delitos a los que se vincula la imposibilidad de optar a un cargo público o de elección popular, como sí lo hacía la redacción anterior, con lo cual se podría haber causado un problema, ya que al no hacer referencia a los demás casos establecidos por la ley, se podría haber alegado la inconstitucionalidad de las sanciones de inhabilidad absoluta para cargos públicos establecidas por el Código Penal, tanto como pena principal o accesoria, relacionada a un número importante de delitos que no estaban en la lista cerrada propuesta originalmente por la Comisión. Por otra parte, se agrega al catálogo abierto de delitos señalado en el artículo 13 de este informe los crímenes de lesa humanidad, que no estaban incluidos en la redacción anterior y cuya especial gravedad y trascendencia justifica que sean los primeros en ser señalados en la norma constitucional en esta materia. Se mantienen además los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar que por sus características dan cuenta de conductas que son claramente incompatibles con las de alguien que debe gestionar el poder público y velar por el interés general desde las instituciones del Estado. Además, la nueva redacción hace referencia a una categoría de delitos a los que se denomina como, entre comillas, vinculados a la corrupción. Esta fórmula es mejor que la original, donde solo se aludía a ciertos delitos específicos. En relación al artículo al inciso 12 del artículo 21 y la indicación renovada 83, la cual establece que el Estado solo podrá firmar tratados o instrumentos internacionales que reconozcan jurisdicción a tribunales internacionales cuando estos sean órganos permanentes, imparciales e independientes, y además excluir la posibilidad de pactar los denominados arbitrajes ad hoc en materia de controversias de inversiones y el Estado. Cabe destacar que Chile es uno de los países de la región con más tratados de libre comercio que ha firmado, existiendo un debate abierto acerca de los límites que ellos representan a la soberanía del Estado y su posibilidad de regular ciertas materias. Lo anterior deriva de la fórmula que se utiliza en la mayoría de estos tratados, prohibiendo lo que se denomina las llamadas expropiaciones indirectas, también denominada expropiación regulatoria, garantizándole indemnización a los inversionistas extranjeros afectados. De esta forma, el parámetro para determinar si ha existido dicha expropiación indirecta es el ambiente regulatorio al momento de hacer la inversión y las expectativas creadas por el entonces gobierno sobre la estabilidad económica. Si hay un cambio jurídico perjudicial para el inversionista extranjero que rompe con la trayectoria anticipada de la evolución regulatoria, entonces habrá que indemnizarlo, estándar que por lo demás deja mucho espacio para la interpretación. En este contexto, la decisión se le entrega a tribunales internacionales arbitrales ad hoc, que se forman para conocer de un caso específico por abogados vinculados por regla general a empresas internacionales. Lo señalado ha generado un fenómeno denominado el enfriamiento regulatorio, consistente en que los estados terminan evitando la implementación de nuevas regulaciones dirigidas al beneficio público porque temen exponerse a demandas en un sistema sesgado donde tienden a perder. A primera vista, la asignación de árbitros parece equitativo. La empresa nombra un árbitro, el Estado otro, y las dos partes se ponen de acuerdo para nombrar un tercero. Si no existe un acuerdo, el tercer juez lo designa un organismo internacional. Sin embargo, en este sistema hay una asimetría fundamental, ya que solo las empresas pueden demandar a los Estados usando este sistema y no viceversa. Entonces, los árbitros asignados saben que si sus fallos son muy desfavorables a las empresas, entonces ellas no van a seguir utilizando el sistema. Puesto que los árbitros no tienen un salario permanente, sino que reciben un pago por hora, todos los árbitros, incluyendo los asignados por el Estado, tienen un incentivo evidente para fallar por la empresa, para seguir teniendo ingresos por este trabajo lucrativo. El sesgo detectado por académicos en los fallos del sistema confirma esta presión. De hecho, más del 75% de los fallos realizados en el sistema CIADI han sido condenatorios para los Estados.
Los conflictos de interés de este sistema son múltiples, como explica nada menos el informe oficial de la Unión Europea al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, donde se afirma que hay preocupaciones sobre la falta de independencia e imparcialidad de los árbitros y además se critican las interpretaciones injustificablemente inconsistentes de las provisiones de los tratados de inversiones de parte de ellos. Crucialmente, concluye que el sistema de arbitraje ad hoc carece de la estabilidad y predictibilidad que viene con la permanencia de estos tribunales. Es por esto que terminar con la jurisdicción de estos tribunales ad hoc y reemplazarlos por una institución permanente en la política oficial de la Unión Europea y de varios países como Canadá, que optan por someter sus asuntos a tribunales internacionales de carácter comercial, pero permanentes e independientes. Esto es de suma importancia para nuestro país, particularmente en el contexto de un cambio de constitución y de los importantes cambios y modificaciones regulatorias que traerá aparejado en su caso esta modificación de nuestra institucionalidad constitucional. Para protegerla necesitamos aprobar las normas ya referidas. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Vanessa Jope. Gracias, señor secretario. Don Cristian Viera me dará sus minutos. Corrobore la sesión, señor Viera, por favor. Gustosamente cedo mis minutos a la convencional Jope. Bien, tiene 4 minutos para su intervención, convencional Vanessa Jope. Muchas gracias. Saludar a la mesa, a nuestra presidenta y a las y los trabajadores técnicos, gracias a quienes han hecho posible que la convención cumpliera con todos los rebuscados requisitos que se nos pusieron dentro de plazo y que nos llevan a que esta sea la última semana de plenos, luego de los cuales cumpliremos lo mandatado y entregaremos un borrador de nueva constitución escrito por personas normales y por quienes hemos padecido el experimento neoliberal que promueve el enriquecimiento de unos pocos, usufructuando de los recursos públicos para maximizar sus propias riquezas. A pesar del trabajo continuo de quienes no han parado desde el inicio de este proceso en su campaña por el rechazo. A pesar de aquello, lo estamos logrando, compañeras y compañeros. Les saludo a todas y a todos. Tenemos hoy la oportunidad de consagrar en nuestra futura Constitución una norma que establezca inhabilidades en el ejercicio de cargos públicos y que explicite los hechos que las constituyen. Señala el artículo 13, no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Permítanme detenerme en esto. El artículo 13 es fundamental, pues disminuye la discrecionalidad con la que, por ejemplo, la Contraloría o el Tribunal Electoral Regional deberán interpretar las normas que actualmente tenemos redactadas en fórmulas demasiado genéricas y que son aquellas que deben aplicarse para proceder a la destitución del cargo. Por ejemplo, de un alcalde o de un concejal. La actual norma del artículo 60, letra C, de la Ley 18.695 señala impedimento grave por contravención de igual carácter a las normas de probidad administrativa o notable abandono de sus deberes, teniendo que ser la Contraloría en este caso la que estableciera que las conductas de acoso sexual, por ejemplo, sí constituyen infracción grave al principio de probidad administrativa. O fórmulas que de manera más restrictiva se establecen como requisitos de una pena muy alta, pues exigen pena aflictiva. Tal como lo dije en mi discurso de apertura, vengo de un territorio donde la violencia hacia las mujeres campea impunemente y donde quienes tienen espacios de privilegios y de ejercicio del poder abusan de manera reiterada, valiéndose de su influencia y de la necesidad de mujeres y de niñas, y además de lo difícil que resulta probar una violación o un abuso sexual, considerando lo poco que duran los rastros biológicos que pudiesen servir de prueba cuando los hay, y lo mucho que puede llegar a durar el shock de las víctimas, quienes, en la mayoría de los casos, no denuncian inmediatamente, porque no pueden. Es el caso del acosador sexual condenado, actual alcalde de Renaico, el señor Juan Carlos Reinao, quien, además, tiene al menos 4 querellas por violación y abuso sexual contra una menor y mayores de edad, procesos en los cuales aún no hay condena. Y ante esto se anuncia en la prensa que los concejales de esa comuna se dirigieron a la Contraloría. Lamentablemente las normas son poco claras y a lo mejor los concejales no se han enterado que la Contraloría no basta y que es el Tribunal Electoral Regional quien puede proceder a su destitución. Han tenido que ser las mujeres autoconvocadas de Renaico quienes se embarquen en esta lucha, a quienes saludo y dirijo todos mis respetos.
Y hoy solo quedan los rayados en el puente de Renaico y las voces de quienes exigen: fuera los agresores de mujeres de cargos públicos. Ayúdennos a lograrlo. Aprobemos el artículo 13. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Marcos Barraza. Gracias, secretario. Vengo a apoyar el informe de la Comisión de Sistema Político y particularmente las normas del artículo 14, 18 y 19 que abordan materias sobre policías en Chile. Yo comparto la evidencia de que efectivamente en Chile la inseguridad se ha apoderado de la vida de las personas, de las comunidades, de las familias. Y creo que eso no se explica solo por el proceder de las policías en términos de ineficiencia, sino que también porque viven con un marco normativo en el campo constitucional que desvirtúa sus propósitos y orientación. En definitiva, me parece que es fundamental distinguir el quehacer de las Fuerzas Armadas del quehacer de las policías, poniendo énfasis diferenciados. Me parece que es clave que exista un marco normativo nuevo en términos democráticos que asegure una doctrina de protección de la ciudadanía, especialmente en el campo de las policías, de carácter preventivo. Es indispensable que las Fuerzas Armadas destierren la doctrina de seguridad nacional, tan nefasta y que tanto daño ha causado en la sociedad chilena. Y ciertamente que es muy, pero muy relevante que las Fuerzas Armadas, y en particular las policías, subordinen su quehacer al poder civil y que en los hechos no operen con la autarquía que han hecho hasta ahora. Por lo mismo, es clave que en el caso de las policías se desmilitarice su quehacer, que es una de las proposiciones de los artículos propuestos. Es fundamental que tanto las policías como las Fuerzas Armadas cuenten con una doctrina democrática en materia de formación y educación, y ciertamente con gratuidad y no discriminación en el acceso para establecer una composición plural de la sociedad chilena. Tiempo. Tiene la palabra la convencional Rosa Catrileo. Muchas gracias, secretario. Quiero referirme en especial a las normas de defensa y seguridad y estados de excepción. La Comisión en todo el articulado ha definido abandonar una doctrina propia de la Guerra Fría. Este nuevo diseño deja atrás la doctrina de la seguridad nacional como eje rector ideológico de la Constitución Militar de 1980. Se ha intentado clarificar las funciones que tienen especialmente las Fuerzas Armadas, que desde siempre en el ordenamiento chileno ha estado ligado al orden público, desdibujando su verdadera función, que es militar y no de orden público o de garante de la democracia. Es importante también destacar en estado de excepción que se ha especificado el rol del Poder Legislativo en la declaración de dichos estados, que es donde se suspenden derechos fundamentales, con su fiscalización. Así dan cuenta las normas 23 y 28 propuestas en este informe, lo que implica tener un control de la restricción de derechos que se realizan en dichos estados de excepción. Como mapuche, es muy importante la aprobación de estos artículos, que se abandone esta doctrina, porque ha sido precisamente a través de ella que se ha criminalizado las demandas mapuche y se ha militarizado el Gualmapu con carabineros y militares, declarándonos de facto enemigos internos. Este discurso de enemigos internos o de enemigos incluso los escuchamos acá en este hemiciclo cada vez que se nos cataloga de separatistas o divisionistas. De esta forma dejamos en claro que no hay enemigos internos que doblegar y le asignamos a las fuerzas de defensa y seguridad claramente cuáles son sus roles en el Estado y que nada tienen que ver con la represión de las demandas sociales. Por lo mismo llamo a apoyar todas estas normas y dejar atrás la visión militar de la Guerra Fría de la actual Constitución. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Jorge Arancibia, hasta por 4 minutos, con el tiempo que le ha cedido la convencional Carol Baum. Gracias, señor secretario. Entiendo que el convencional Harry Jurgensen me va a ceder también un par de minutos. Convencional Harry Jurgensen, confirme la sesión de tiempo, por favor. Confirmo la sesión de tiempo al almirante Jorge Arancibia. Muchas gracias. Señor Arancibia, tiene la palabra hasta por 6 minutos.
Muchas gracias. Un saludo a la Secretaría, a la mesa y a los camaradas constituyentes. Quiero referirme en general a dos indicaciones, la 26 y la 27. En la 26 quiero resaltar algo que tiene que ver con la experiencia personal mía que quiero compartir con ustedes. Yo estuve 8 años, yo fui 8 años almirante. Yo fui almirante con el presidente Elwin, fui almirante con el presidente Frey y fui almirante con el presidente Lago. En cada uno de esos años, mis ascensos, mis destinos, las orientaciones, eran todas aprobadas por el presidente de la República, a través del Ministerio de Defensa, desde luego. Es decir, el control civil, el control político sobre este almirante que iba ascendiendo y ocupando distintos cargos fue permanente y fue total. Por lo tanto, quiero resaltar este tema que me lleva a lo siguiente. La elección del nuevo comandante en jefe entre las 5 primeras antigüedades me parece extremadamente importante para la cosa política, porque eso impide de alguna manera que alguna situación muy especial pudiera producir un descabezamiento de una institución y queda enmarcado en aquellos oficiales de selección que han llegado a ese nivel de desarrollo profesional y que le dan garantía al país porque fueron elegidos cada año, como les digo, por las autoridades civiles correspondientes, no civiles, políticas correspondientes, y que están cumpliendo con esa función. El segundo punto que me parece interesante, porque se habla de autarquía. Escuché hace poco la palabra autarquía. ¿Autarquía de qué? El presupuesto de las Fuerzas Armadas lo fija el Congreso. En las compras de las Fuerzas Armadas, cuando tenemos que comprar buques, aviones o helicópteros o lo que sea, lo autoriza con la firma del presidente de la República. Las destinaciones, tal como las prevé y las propone el comandante en jefe, pasan por el Ministerio de Defensa y son autorizadas por el presidente de la República. ¿De qué autarquía está hablando este señor? Me parece que las palabras hay que cuidarlas cuando estamos refiriéndonos a instituciones tan importantes y tan trascendentes como son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad del país. El otro punto que me parece interesante compartirlo o hablar con ustedes es una idea que circula por ahí de que sería bueno que los ingresos a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales fueran gratuitas en buena hora, que fueran a una sola escuela. Esa es una mala idea, señoras y señores. Esa es una mala idea porque no guarda relación con la estructura profesional que se lleva en el país mismo. Nosotros tenemos universidades y escuelas técnicas y son necesarias las dos. Y para que el país se desarrolle, las escuelas técnicas son cada vez más exigentes y más potentes. Nosotros necesitamos en las Fuerzas Armadas tener niveles de desarrollo direccional, gerencial, que va a conducir la institución, y necesitamos técnicos de la más alta calificación que son preparados en las escuelas correspondientes. Nosotros necesitamos 2 líneas. Si a ustedes lo que les preocupa es que haya una división social o alguna discriminación de ese tipo, yo les quiero informar que en la Marina de Chile, en la Escuela Naval, hoy día, hay una gran cantidad de hijos de oficial, de gente de mar que está corriendo para ser oficial de Marina. Averigüense el dato. Estoy hablando de un gran número de hijos de personal de la institución, del cuadro de gente de mar, cuadro permanente que se le llama en otras instituciones. Entonces quiero ser muy claro en eso. No tratemos de cambiar algo que está funcionando. Y mi institución es una institución que se siente orgullosa de sus valores, de sus principios, de su estructura, de su historia. Muchas gracias.
Tiene la palabra el convencional Fuad Chaín. Muchas gracias, señor secretario. El convencional Agustín Esquella me iba a ceder sus minutos. Corrobore la sesión de tiempo, señor Esquella, por favor. Secretario. Gracias. Tiene 4 minutos, señor Chaín. Muchas gracias, señor secretario. Por su intermedio le agradezco también la gentileza al convencional Esquella. Quiero valorar el trabajo de la Comisión de Sistema Político, a los coordinadores, a Ricardo y a Rosa, porque este es el último informe que llega, digamos, al Pleno y que a mi juicio se hace adecuadamente cargo de varias de las observaciones que hicimos en el primer informe sobre la misma materia. Particularmente quiero referirme a lo que ocurre con el artículo 13, que lo que hacía era establecer, ¿no es cierto?, inhabilidades para poder optar a cargos públicos y de elección popular a personas condenadas por ciertos delitos. En la versión original, en las redes sociales, en muchas partes nos criticaron porque rechazamos esa norma, porque lo que establecía era un catálogo acotado y taxativo de delitos, y por lo tanto aquellos delitos que podían ser incluso más graves que los que estaban contenidos en ese catálogo, y muchos de los cuales hoy día en el Código Penal tienen esas inhabilidades, podían quedar fuera de la Constitución esas inhabilidades y podía alegarse ley más favorable, y por lo tanto, en lugar de establecer una norma más restrictiva o más fuerte, íbamos a terminar generando una norma más favorable. Creo que la redacción actual lo que hace justamente es visibilizar delitos graves vinculados a la corrupción, delitos sexuales, de lesa humanidad, y abre, ¿no es cierto?, también ese catálogo a todos los demás que establezca el legislador, lo que me parece correcto. Quiero también señalar respecto a lo que planteó el convencional Daza sobre los tratados internacionales y los mecanismos de resolución de controversia, que eso se discutió. Y hay una solución en el artículo 21, inciso 12, que señala lo siguiente: al negociar los tratados o instrumentos internacionales de inversión o similares, la o el presidente de la República procurará que las instancias de resolución de controversias sean preferentemente permanentes, imparciales e independientes. Porque no depende solo de nosotros cuando se trata de una negociación internacional, pero hay un mandato claro del presidente de la República para que deba siempre preferir esto en caso de tener la opción de optar por mecanismos preferentes, o sea, permanentes. Creo que eso es una buena salida, porque no le amarra las manos al presidente de la República como conductor de las relaciones internacionales, y recordemos que después luego esto tiene que ser ratificado efectivamente tanto en el Congreso de los Diputados y Diputadas como en la Cámara de las Regiones. Y los últimos minutos quiero destinarlos a plantear una preocupación. Yo creo que este informe tiene ciertos complejos en materia de Fuerzas Armadas, de seguridad. Ciertos complejos que, por ejemplo, llevaron a rechazar algunas indicaciones que están repuestas en este pleno del convencional Domínguez, que permite, por ejemplo, la colaboración de las Fuerzas Armadas excepcionalmente en tareas distintas, que algo que ocurre habitualmente, por ejemplo, en las zonas extremas, o que hable el catálogo de estado de excepción al estado de excepción de emergencia sanitaria. Si tal como está el informe, si volviésemos a tener una emergencia sanitaria como la tuvimos hace 2 años, con esa intensidad, con esa gravedad, no se hubiese podido establecer un estado de excepción. No podríamos, porque efectivamente creo que es restrictivo lo que plantea, digamos, de estado de catástrofe. Y también quiero señalar que nos parece que cuando tenemos problemas de seguridad interna, tenemos que ser capaces de abrir las opciones para que el Estado no esté amarrado de mano para poder enfrentar situaciones como lo que fue, por ejemplo, los saqueos que acompañaron lamentablemente al estallido social. Hoy día no se podría, porque ese estado de excepción requiere que tenga que ser guerra externa o interna, porque ya no está el estado de emergencia. Y no podríamos hablar de guerra interna en una situación como esa. Y por lo tanto creo yo que debilita la capacidad del Estado de poder actuar ante amenazas concretas respecto de la seguridad. Y por lo mismo creo que hay que repensar el tema de los estados de excepción, y yo por lo menos me voy a abstener y voy a aprobar, eso sí, la indicación del convencional Domínguez, que al menos lo abre para temas de emergencia sanitaria. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Francisca Aravena. Muchas gracias, señor secretario. Confirmar, por favor, que el convencional Fernando Salinas me iba a dar sus minutitos. Confirme la sesión de tiempo, señor Salinas, por favor. Confirmo mis minutos para la convencional Francisca Aravena. Tiene 4 minutos para su intervención. Muchas gracias. Encienda su micrófono, por favor. Ahí sí. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludarlos en este día. Este informe me alegra, y me alegra porque creo que lo mejor que podemos dejarle en sistema político son buenas normas de probidad y transparencia pública.
Quizás no podamos ir en contra del poder, pero al menos le vamos a poner freno a la corrupción. La primera norma a la que me referiré es la norma 11 bis. No creíamos que dicha norma iba a llegar como parte del informe, siempre creímos que sería como una indicación. ¿Y cuál es? Tomamos en cuenta cada una de las observaciones que nos hicieron y logramos llegar al siguiente articulado. Las autoridades electas por votación popular que se desempeñan en órganos colegiados recibirán una remuneración que no podrá ser superior a 10 ingresos mínimos. Una norma que creemos justa. No tiene un criterio fijo, pues el ingreso mínimo sube todos los años, así que ese argumento en contra lo dejamos de lado y tampoco afecta a aquellos que no son parte de órganos colegiados. Nos hicimos también cargo de esa crítica. Así que hago un llamado al Pleno a dar una señal correcta y aprobar esta norma. Por otro lado, también muy relevante el artículo 13, en donde no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que establezca la ley. También nos hicimos cargo de la crítica al catálogo taxativo que teníamos en el articulado anterior. Por otro lado, quiero hacer un llamado a aprobar las 73 y 83, indicación bajo el apellido de la convencional Madriaga, en cuanto a la necesidad de dejar atrás las instancias arbitrarias arbitrales a nivel de tratados internacionales, debido a la falta de legitimidad que detentan, de la corrupción que han sido objeto y de la desconfianza que generan al estar en tela de juicio por la presión que ejercen las multinacionales respecto a estos. Por eso creemos fundamental asegurar órganos permanentes, independientes e imparciales. Y por último, quiero referirme al artículo 19. Con fecha 6 de mayo del 2022, en la tercera comisaría de Parral, un funcionario de Carabineros fue dado de baja tras golpear a una mujer. Otra funcionaria, al percatarse de lo sucedido, informó a sus superiores y este fue dado de baja. Y cómo no hablar del caso de Norma Vázquez, que lamentablemente ocurrió también en mi distrito, en la comuna de Linares. El 23 de diciembre del 2021, el Tribunal Oral de lo Penal de Linares condenó al exteniente de Carabineros Gary Valenzuela por el homicidio consumado de Norma Vázquez, que también formaba parte de la institución. Ya existían denuncias en la institución por intento de violación y también por acoso sexual en contra de Valenzuela. ¿Y qué se hizo? Caso omiso. ¿Y qué pasó con esa omisión? La muerte de una funcionaria. Creemos indispensable que mejoremos las policías de nuestro país. No podemos seguir permitiendo que aquellos encargados de nuestra seguridad se vuelquen contra nosotros. Necesitamos profesionalización para que nunca más en un juicio un fiscal tenga que decir que mejor el funcionario encargado de resguardar el sitio del suceso no vaya en calidad de testigo porque va a arruinar la investigación. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Ruth Hurtado, con los minutos adicionales que le ha cedido la convencional María Cecilia Uvilla. Buenas tardes, señor secretario. Por su intermedio, saludo a la mesa y a cada uno de mis colegas. Me referiré a la eliminación del estado de excepción de emergencia. Es curioso que una vez más la Convención no tenga conexión con la realidad. Las Fuerzas Armadas cumplen funciones relativas a la protección, desastres naturales, policía marítima y contribuciones con el desarrollo del Estado, como por ejemplo el Cuerpo Militar de Trabajo, los hospitales de emergencia o las brigadas militares forestales. ¿Qué piden las personas? Seguridad, combate contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Es tanto su sesgo y fascinación por la violencia que no son capaces de mantener un estado de excepción constitucional que colabora para obtener seguridad, que parece que eso es lo que les molesta, pero también contribuye con emergencias tales como incendios. Lamento la eliminación de este estado de excepción de emergencia. La derecha solo ha gobernado 8 de los 25 años que llevamos en atentados catalogados como reivindicaciones territoriales, sin importar que esas reivindicaciones han dejado a miles de víctimas en 4 regiones de nuestro país. Y si no perseguimos los hechos criminales, ¿cómo lo hacemos? Con diálogo y con armas sobre la mesa, pero no son armas de policía, sino que son armas de grupos radicales organizados. O me dirán, como la ministra del Interior, que los balazos son hechos de protesta, son acciones de protesta. Espero que no. No romanticemos la violencia y devolvamos las atribuciones a Carabineros. No, los delincuentes no esperan pétalos de rosa, los criminales no entienden. Escuchemos a las personas, no a los manifestantes que lo hacen como delincuentes. La violencia nunca será la vía de protesta y los delincuentes son quienes quieren a las policías débiles, no las personas que quieren paz y seguridad. Colegas, ¿a quiénes escucharemos? Espero que escuchemos a los millones de chilenos que piden paz y seguridad y no a los delincuentes y criminales. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Andrés Cruz. Muy buenos días a todas y todos los convencionales presentes y a la mesa.
Quiero felicitar el informe elaborado por parte de la Comisión de Sistema de Gobierno, haciendo alusión particularmente al artículo 18, en el que expresamente se le entrega la conducción de la seguridad pública y la política nacional de seguridad pública al presidente de la República. Vaya que avanzaríamos con una dinámica de hacer posible la responsabilidad de la alta autoridad conforme a esta situación, tomando en cuenta que uno de los factores que ha implicado un aumento considerable de la opción rechazo conforme a las encuestas ha sido que nuestra convención no ha abordado de manera adecuada los temas de seguridad pública y de desarrollo económico. Valga ahí entonces la consideración específica en este aspecto. Además, quiero hacer alusión especial en el artículo 22 en relación a los estados de excepción constitucional. Se avanza en cuanto al reconocimiento de los principios de proporcionalidad y necesidad, estableciendo el estado de asamblea, el estado de sitio y el estado de catástrofe. Y por favor, no seamos ingenuos y prejuiciosos. En situaciones muy específicas, es necesario que la autoridad concentre un poder, pero regulado, para evitar de que sin regulación se afecten muchos más derechos que si tuviésemos un marco específico en el cual se pueda obrar. Lamentablemente, el informe solamente se hace cargo de las amenazas tradicionales, mas no de aquellas denominadas emergentes. Por ello, creemos esencial también poder reconocer las indicaciones que fueron establecidas o fueron introducidas por parte del vicepresidente en torno a el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales y el estado de emergencia sanitario que está en la indicación número 93. Especial también reconocimiento al avance que constituye el establecimiento de una comisión de fiscalización. Aprobemos este informe y las indicaciones referidas. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Gaspar Domínguez, con el tiempo adicional cedido por la convencional Carolina Sepúlveda. También de Paulina Valenzuela, señor secretario. Corrobore la sesión de tiempo convencional Valenzuela, por favor. Sí, confirmo. Gracias. Tiene 6 minutos para su intervención, señor Domínguez. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes. Sobre las Fuerzas Armadas, quisiera decir que los artículos 16, aprobado hasta el momento, establece que las Fuerzas Armadas son instituciones destinadas al resguardo de la soberanía, independencia e integridad del territorio de la República. Colaborarán con la paz y seguridad internacional, eliminando la expresión del actual artículo 101 de la Constitución, donde se refiere en general a la seguridad nacional, bajo lo cual hoy se justifican algunos dictámenes que habilitan la colaboración en otros aspectos fundamentales. Con la propuesta de la Comisión, las Fuerzas Armadas solo tendrán un rol entonces dentro del territorio nacional en contextos de excepción constitucional. Y esto deja un vacío sobre el rol de colaboración que pudieran cumplir las Fuerzas Armadas fuera de un estado de excepción o fuera del resguardo de la soberanía. Entiendo la desconfianza natural con ocasión de nuestra historia reciente y por eso es que he propuesto habilitar una forma muy restringida de estas funciones con la indicación 89, que dice que fuera de los estados de excepción constitucional, las fuerzas podrán realizar excepcionalmente tareas de cooperación que no impliquen el uso de la fuerza y no tengan carácter militar. Trabajé por años haciendo rondas médicas en el buque cirujano Videla de la Armada. ¿Tendremos ese barco con laboratorio, rayo, ecógrafo, sillón dental guardado mientras no haya guerra o no haya estado de excepción constitucional? Cuando las empresas privadas de aeroevacuaciones no pueden ir a buscar a los enfermos graves a Palena o a Yacara en invierno porque hay más de 40 nudos de viento y baja visibilidad, ¿no voy a poder llamar a la FACH o al helicóptero de la Armada, que en mi experiencia es el que va en las peores condiciones climáticas? ¿Se dan cuenta que esto es literalmente de vida o muerte? Además del enorme costo financiero que significa mantener las Fuerzas Armadas, justifica, a mi juicio, que puedan apoyar, como dice la indicación, excepcionalmente, de manera limitada, a tareas críticas que no impliquen el uso de la fuerza ni carácter militar. Espero, por cierto, que en el futuro podamos resolver todas estas cuestiones con personal y equipamiento civil, pero por el momento no nos podemos dar ese lujito. Es de vida o muerte. El segundo elemento a complementar está incluido en la indicación 93, que tiene que ver con el estado de excepción constitucional. Existen situaciones exclusivamente sanitarias donde se amenaza la vida o la salubridad de la comunidad. Una intoxicación masiva, por ejemplo, por contaminación de las aguas de alguna cuenca, un brote masivo de marea roja que amenaza la mortalidad de decenas o miles de personas, o una pandemia como la que hemos conocido recientemente, o incluso la muerte de miles de personas sin causa que conozcamos. Requerimos de un mecanismo concreto y habilitante, con límites por cierto, para poder hacer frente y garantizar el derecho a la salud, no solo en tiempos de normalidad, sino que además en casos de emergencia que pongan en riesgo a la población.
Es por esto que hemos propuesto el estado de excepción de emergencia sanitaria, que ayudaría a resolver de manera adecuada y especializada algunas cuestiones en donde, a mi juicio, el estado de catástrofe se queda corto. El artículo 22 de la propuesta establece que no podrán restringirse o suspenderse sino los derechos y garantías expresamente señalados. Este estado de emergencia sanitaria incluye además la eventual restricción de reunión y locomoción, que ya están presentes en el de catástrofe, pero además se incorpora que se podrá requerir el trabajo obligatorio a trabajadores de la salud y a otros civiles que sea necesario, algo que se contempla en otras constituciones y en otros países de experiencia comparada. Además, permite disponer requisiciones de bienes que permitan garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos, regular su comercialización, promover la producción nacional o utilización de medicamentos genéricos que respondan a la necesidad sanitaria de la población y finalmente adoptar todas las medidas de carácter legal que sean necesarias. Y finalmente se incorpora un principio en este estado de excepción constitucional, lo que a mi juicio constituye una innovación, y es que los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. La experiencia comparada a raíz del COVID-19 y la pandemia avanzan en esta línea y debemos aprovechar esta oportunidad constituyente para modernizar ciertas instituciones como, por ejemplo, los estados de excepción constitucional. Así que les llamo a aprobar la indicación número 89 y la indicación número 93. El minuto restante lo quería usar para hablar sobre los artículos que hablan de las policías. En la indicación número 39, también que va al lado de mi apellido, se establece agregar que las policías están al servicio de la comunidad de una forma en que las integre a las comunidades a las que sirven. ¿Y de dónde viene esto? Un Estado social y democrático de derecho supone una sociedad cuyo objetivo es la paz social. No solo el orden público, el objetivo es la paz social. Y la paz se obtiene mediante el respeto y el fomento de los derechos de los ciudadanos y las comunidades que son protegidas por las policías. Dejan de ser fuerzas de orden y pasan a proteger y servir a la comunidad. De hecho, un documento del Instituto de Asuntos Públicos del Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile se titula Policía Comunitaria y Reforma Policial en América Latina. ¿Cuál es el impacto? El primer autor es el señor Hugo Fruling. Y algunos elementos presentes en este estudio muy relevantes. Primero, el papel de la comunidad es clave no solo para la vigilancia. La policía comunitaria presenta entonces como una estrategia que pone énfasis en el trato al público y la reducción de la violencia policial. La policía comunitaria no puede constituir una unidad especializada, sino más bien es una política para todos los profesionales de la institución. Y como no alcanzo a terminar todos los elementos, finalmente quería puntualizar que en Chile hemos tenido algunas experiencias tímidas en materia de policías comunitarias a través del Plan Cuadrante de Carabineros, que a mi juicio es una estrategia que debemos, en términos generales, promover con la idea de las policías comunitarias. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Bastián Lavé. Muchísimas gracias, secretario. La construcción de un Estado social y democrático de derecho no puede ser solo declarativo. Las normas propuestas en este informe relacionadas con las policías, los estados de excepción y los tratados internacionales van en la línea de aumentar las competencias democráticas en este ámbito. Nos parece importante las normas que fijan remuneraciones de las autoridades electas del Estado en un máximo de 10 ingresos mínimos mensuales y también la conformación de una comisión para fijar las remuneraciones de quienes ocupan cargos de exclusiva confianza. Es una buena norma también aquella que prohíbe a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, delitos sexuales y de corrupción. Sobre policías es fundamental quitarles el estatuto de organización militar, subordinándolas al poder civil. De la misma forma, apoyaremos en esta materia la indicación número 53 para que la planta profesional de las policías esté constituida por un escalafón único. Asimismo, la indicación 57 para que exista igualdad de condiciones para quienes ingresan a las policías como profesionales y de empleados civiles. En cuanto a los tratados internacionales, se democratiza el retiro o denuncia de un tratado debiendo ser sometido a la aprobación del Poder Legislativo, por lo cual no dependerá de la mera voluntad del Presidente de la República. Finalmente, en materia de estado de excepción constitucional, se elimina el estado de emergencia constitucional utilizado en los últimos 2 años para reprimir lo que ocurrió en la revuelta popular y para militarizar el Gualmapu.
Las Fuerzas Armadas tienen como función proteger al Estado respecto a amenazas externas que afecten la seguridad del mismo, no para ser utilizados contra su propio pueblo. Asimismo, se aumenta la exigencia y control sobre la declaración de estado de excepción constitucional, aumentando los requisitos para su aprobación. Estas medidas esperamos que no permitan lo que hizo el expresidente y criminal Sebastián Piñera, investigado por crímenes de lesa humanidad, que le declaró la guerra a su propio pueblo. Tiene la palabra el convencional Nicolás Núñez. Buenos días a toda la convención. Agradezco las normas anticorrupción que van en pos de la probidad y quiero también felicitar el informe. En San Fernando se calcula que el exalcalde en su último periodo defraudó las arcas municipales alrededor de 8 millones de pesos diarios por 4 años, según la Fiscalía. Hoy está en prisión preventiva. Como abogado fui denunciante y creyente en dicha causa y otros concejales también en este momento se encuentran en prisión preventiva porque no teníamos las herramientas en el marco constitucional de poder efectivamente sancionar la corrupción. Hoy día se establece en el marco general la probidad y la transparencia. Ojalá que esto también haga eco después de las reformas que vengan a nivel legal en Contraloría y que puedan dar efectivamente más atribuciones sancionatorias también para poder investigar y más recursos también para que podamos evitar estos hechos de corrupción. En segunda instancia me quiero referir también a la institucionalidad de Carabineros, que necesita reformarse incluso para recuperar los valores que tenía de antaño. Cuando en Latinoamérica, por ejemplo, se hablaba de transparencia y probidad y era un ejemplo. Mi padre es carabinero, específicamente su oficial mayor. Eso quiere decir que empezó de chiporro y tuvo que pasar todos los grados hasta llegar al máximo de su escalafón. Estuvo entre los 12 mejores carabineros de Chile y tiene un montón de reconocimientos. Hasta el día de hoy la gente lo saludó con cariño en Santa Cruz. Mi padre me enseñó de que la función principal y el valor principal de un carabinero era el temple. La RAE lo define como el carácter o estado de ánimo de una persona, capacidad de una persona para enfrentarse con serenidad a las situaciones difíciles o peligrosas. Un carabinero en su posición de garante debe actuar con criterio y ajustado a los protocolos. También tiene que actuar con este temple que estamos definiendo, porque está preparado para eso y no puede ensañarse ni hacer uso indiscriminado de la fuerza. El monopolio de la fuerza, el Leviatán de Hobbes, la renuncia personal al uso de la fuerza, la paz social, la aplicación de la pena para cumplir su función preventiva general y especial, son ciertamente cosas que se pueden recuperar a través de este informe si se aprueba y con la adecuación legal posterior. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Ingrid Villena. Vamos. Muchas gracias por la palabra. Saludos a todos los convencionales presentes. Me voy a referir al artículo 13 específicamente porque, y bueno, no tenía nada preparado para en esta ocasión, pero hace unas actividades atrás que realizamos en el distrito, muchas personas me preguntaban si efectivamente íbamos a hacer algo sobre los cargos públicos y las personas que estaban condenadas o habían sospechas sobre delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Esto también viene, como les comenté anteriormente, de la preocupación de muchas mujeres que participan en actividades en el Distrito 13, pero también en organizaciones sociales como Resistencia Materna. Porque no queremos seguir normalizando que los hombres que no pagan la pensión de alimento, que los hombres que golpean a las mujeres estén en cargos públicos, representando a la ciudadanía, redactando normas. Y bueno, así que no me queda nada más que celebrar en la propuesta que hace la Comisión en el artículo 13, donde señala que no se podrán optar a cargos públicos ni de elección popular a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. De verdad creo que estos gestos que se hacen en favor de las mamás que están luchando por la pensión de alimentos de sus hijas y hijas es de de mucha relevancia, así que lo agradezco de todo corazón y por sobre todo la inhabilidad por los delitos sexuales. Y aquella persona que vote en contra de este articulado, bueno, no me queda nada más que decirle en su cara que puede ser un encubridor o una encubridora. Tiene la palabra el convencional Ruggiero Cozzi. Gracias, señor secretario. Muy buenas tardes. Me referiré al artículo 19. Hemos aprobado ya el derecho a vivir en entornos libres de violencia porque claramente la seguridad ciudadana también es un derecho. Sin embargo, los derechos escritos en un papel no sirven de mucho si no van acompañados
de instituciones modernas que los lleven a la realidad. Y Carabineros de Chile es una de esas instituciones. Sin embargo, contrariamente a lo que la ciudadanía está pidiendo, el artículo 19 propone quitarle el uniforme a Carabineros, quitarle su disciplina, quitarle su sello institucional, porque eso significa, en definitiva, quitarle su carácter militar. A mi juicio, esto responde a prejuicios políticos de la nueva izquierda. Y lo digo con mucho respeto, pero eso es lo que vemos desde afuera. Algunos consideran que la institución de Carabineros es el adversario, cuando el adversario está en las calles, delinquiendo, traficando droga, asaltando, sembrando el terror en la Araucanía. ¿Y quién está en las calles en labores preventivas? ¿La ministra o ministro del Interior? ¿El subsecretario? ¿La autoridad civil? No. En las calles están hombres y mujeres de Carabineros con su uniforme, que lo llevan con mucho orgullo, con esa disciplina que le han transmitido en las escuelas matrices, trabajando en turnos extraordinarios sin que el Estado les pague horas extra, ni les compense las vacaciones sacrificadas, porque esas son parte de las consecuencias del carácter militar. En definitiva, eliminar el carácter militar de Carabineros tendrá como consecuencia un debilitamiento en la institución con mayor presencia en las calles de nuestro país. Carabineros necesita una reforma, puede modernizarse, pero aquí se está yendo por mal camino. Y dos grandes olvidades: orden público, legítima defensa. Sin eso, se le amarra las manos a Carabineros. Gracias. Tiene la palabra el convencional Luis Arturo Zúñiga. Muchas gracias, secretario. Estamos viviendo el peor momento de nuestra historia en términos de inseguridad, de violencia y delincuencia. Esto fue confirmado recientemente por el mismo subsecretario del Ministerio de Interior, comandado por la ministra Siches. Y esto la ciudadanía lo percibe y lo ve tan grave que lo pone entre sus prioridades en cuanto a temas importantes que el bien común debe priorizar. Pero acá, en lugar de reforzar y resguardar el trabajo de nuestras policías y Fuerzas Armadas, se hace exactamente lo contrario, debilitando su posición frente a los delincuentes, siendo que hoy mismo hicimos un minuto de silencio por un carabinero asesinado la semana pasada en la ciudad de Chillán. Obviamente esto no se hace solo con medidas de orden público, sino que con muchas otras también de carácter preventivo para evitar que un niño comience a delinquir tempranamente. Y es que las palabras sí importan, ya que el día de mañana será un juez quien tendrá que interpretarlas. Y si desde acá aún tenemos a convencionales que creen que están acá gracias a la violencia y valían a esta como método de acción política, la señal que se le está entregando a la ciudadanía es la peor que la que podemos dar. Peor aún si esta queda reflejada en la propuesta que tendrán que aprobar o no el día 4 de septiembre. Lo que hablamos, lo que escribimos, lo que hacemos debe tener coherencia. Si no, miren lo que ocurre a este gobierno, que intenta detener la escalada de delincuencia, pero al mismo tiempo tiene una ministra que interpreta los balazos como una forma de protesta, como una cacerola. O que ante la pregunta sobre una persona condenada por incendio con resultado de muerte de un matrimonio de personas mayores, la ministra de Justicia cuestiona a los propios jueces de que en Chile se está metiendo a la cárcel a personas que, por la forma en cómo piensan. Esto no es creíble y menos ejecutable una acción si esta no va acompañada con lo que se piensa o se dice. Esta convención está siendo cómplice de los violentistas, de los delincuentes y se está farreando una oportunidad más de responder a las demandas ciudadanas de vivir tranquilas y seguras. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el convencional Rodrigo Álvarez. Muchas gracias, señor secretario, y muy brevemente. Las constituciones exitosas, las constituciones que persisten en el tiempo, son aquellas que responden a las necesidades reales que tiene un país, son aquellas que responden también a la historia de un país, son también responden a los problemas de un país. Por eso, al menos en este informe, hay tres materias que yo creo que están mal resueltas. La primera de ellas, sin duda alguna, como han señalado otros convencionales, son los estados de excepción, o los estados de situaciones excepcionales en materia constitucional. En la propuesta vienen reduciéndose a tres: asamblea, catástrofe y eventualmente el estado de sitio, cuando toda nuestra evidencia y nuestra historia demuestra que es necesario tener otro estado de excepción para situaciones de emergencia. Ya lo recordaba el convencional Monker hace un rato atrás, incluso el propio gobierno actual, el propio presidente ha dicho que necesita un estado intermedio, porque evidentemente hay condiciones y hay elementos que no responden ni a la catástrofe propia de un evento natural o a la situación de una guerra interna del estado de sitio o a la situación de una guerra externa y que requieren ciertas atribuciones especiales. Entonces, en primer lugar, creo que acá hay una ausencia importante de un estado de excepción
que es necesario según nuestra propia historia y según nuestra propia realidad. Lo mismo ocurre en materia de las Fuerzas Armadas. Probablemente por visiones históricas, yo creo equivocadas, o por visiones ideológicas, se viene reduciendo su capacidad de tareas y su capacidad de ayudar en numerosos campos, incluso en aquellos momentos en que no hay una guerra o un estado de excepción. También lo recordaba el convencional Domínguez. Por ejemplo, la labor en materia del CMT, el Cuerpo Militar del Trabajo, por ejemplo, en materias de salud, son absolutamente indispensables. Y en tercer lugar, en esta trío que al menos a mí de normas que no responde a la realidad y a las necesidades de nuestro país, está el tema de policía. También creo que una visión equivocada, con una valoración equivocada también del trabajo de Carabineros, olvidando el respeto que siente la mayor parte de la comunidad por dicho cuerpo, me parece que vienen también con visiones erradas. Insisto, la principal razón mía para votar en contra de estas normas es porque yo creo que no responden finalmente a la necesidad, a la historia y a la búsqueda de los chilenos de tener una mejor respuesta a la propuesta constitucional. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional César Uribe. Sí. Gracias, secretario. Bueno, agradecer primeramente a la Comisión 1 y a la propuesta. Hoy se cierra el sistema político de los próximos años. Vengo a referirme particularmente al artículo 11 bis respecto al sueldo de los próximos parlamentarios. Brevemente recordar que históricamente y en la actualidad la aprobación o validación del Congreso de parte de la ciudadanía es bajo, en donde su principal razón se asocia a la falta de representatividad y desconfianza de la gente que asocia a la clase política con los grandes grupos económicos del país. Esta desconfianza se ve argumentada también por la alta diferencia entre el sueldo de un parlamentario con el de la clase trabajadora, lo que automáticamente permite identificar la falta de conexión de nuestros parlamentarios con la realidad promedio del país y sus dificultades del día a día. La propuesta que trae consigo la Comisión va en la línea correcta, que las autoridades electas por votación popular reciban una remuneración que no supere los 10 ingresos mínimos mensuales es de sentido común, va en la línea de las demandas ciudadanas en búsqueda de igualdad y equidad social y se respaldan en el comparativo internacional. Actualmente en Chile un parlamentario gana 22 veces un sueldo mínimo. Para el año 2018 el promedio de sueldo de los parlamentarios de países OCDE era justamente 10 salarios mínimos, llegando incluso a 3,9 salarios mínimos en España. De aprobarse este artículo y considerando la propuesta actual que considera un sueldo mínimo de 400.000 pesos, el sueldo de un parlamentario sería de 4 millones de pesos, superior al sueldo de un constituyente, pero notablemente inferior al sueldo actual de los parlamentarios, que es cercano a los 7 millones de pesos. Invitamos a aprobar este artículo y entregar una señal muy clara a la ciudadanía sobre los objetivos de la nueva política que estamos construyendo y particularmente a sus cargos de representatividad ciudadana. Gracias, secretario. Tiene la palabra la convencional Constanza Juve. La convencional Catherine Montalegre me va a hacer sus minutos. Corrobore la sesión de tiempo, por favor, convencional Montalegre. Señor secretario, muchas gracias. Ya tiene 4 minutos, convencional Juve. Gracias, señor secretario, y a la convencional Montalegre. Pareciera que esta convención no advierte que al no considerar el estado de excepción constitucional de emergencia, que ha sido uno de los 2 estados de excepción constitucional más usados en democracia, se está restringiendo las herramientas que los gobiernos tienen para cumplir el rol central que tiene el Estado, que no es prestar servicios, sino que es brindar seguridad a las personas. Sin embargo, pareciera que no es relevante eso para los convencionales constituyentes. No se advierte que sin seguridad no hay paz social, y si no hay paz social, no hay posibilidad de convivir y vivir en sociedad. Sin seguridad el Estado no sirve. En ese sentido sería bueno preguntarle qué opinan, especialmente las personas que viven con miedo en diversos lugares del país, especialmente en la provincia de Arauco y la región de la Araucanía, de esta decisión centralista y negacionista de la realidad. ¿Para qué sirven los estados de excepción constitucional? Volvamos a lo básico. ¿En qué contexto se enmarcan? Se incluyen dentro de las denominadas anormalidades constitucionales. ¿Qué son estas? Aquellas situaciones en las que se producen alteraciones del normal funcionamiento y del diseño que está establecido en una respectiva Constitución. Y estas anormalidades constitucionales pueden estar fuera de la Constitución o dentro de la Constitución. ¿Por qué se suelen incorporar dentro de la Constitución? Porque en caso de no incluirse de manera expresa, el riesgo de ruptura constitucional es alto en el caso dado de una situación excepcional como son las catástrofes naturales, como es la guerra interna, como es la grave conmoción interior, la guerra externa, entre otras hipótesis. Junto con lo anterior,
quisiera llamar la atención en ese sentido de que si es que estas hipótesis no están consideradas dentro de la propia Constitución, entonces es evidente que se va a haber forzado un determinado gobierno a hacerse cargo y eventualmente pueden terminar saliendo de sus atribuciones generando esta ruptura constitucional. Adicionalmente, queremos, a propósito de un segundo tema que se ve en este informe, hacer un llamado a los convencionales a que revisen nuestras indicaciones en materia de buen gobierno, que están centradas en que las personas deben ser el centro y no el Estado, no los colectivos. Hemos presentado una serie de indicaciones a este informe que buscan consolidar 3 grandes puntos. Primero, un estatuto de empoderamiento ciudadano frente a la administración del Estado. Segundo, el derecho a una buena administración. Y tercero, la consagración del principio de continuidad de los servicios públicos. Es necesario empoderar al ciudadano frente al Estado y a concentrar el foco en lo que importa, que los servicios públicos efectivamente se encuentren al servicio de las personas y no al revés. Que el Estado sea el centro y no la persona demuestra que esta Constitución que se está terminando de escribir no es una Constitución de futuro, es una Constitución de pasado, que no cumple con los mínimos estándares requeridos para que esta norma, que aspira a ser la ley fundamental, sea considerada efectivamente como una Constitución. Si no está establecido de manera explícita que el Estado debe tener como prioridad, 1, la seguridad, y que no esté establecido de manera explícita que sean las personas el centro de la sociedad, es evidente que lo que estamos haciendo es algo completamente distinto a lo que es una Constitución. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el convencional Cristóbal Andrade. Gracias, señor secretario. Saludo a la mesa a todos los convencionales. Bueno, me voy a referir sobre el artículo 11 bis, que habla sobre las autoridades electas por votación popular que desempeñen en órganos colegiados recibirán una remuneración que no podrá ser superior a 10 ingresos mínimos. Es esencial dejar esto en la nueva Constitución, ya que los colegiados estamos para servir a la comunidad y si postulamos a estos cargos es porque nos gusta ayudar a las personas. También es importante porque ya basta que los diputados se suban el sueldo en horas récord, pero cuando hablamos de subir el sueldo mínimo a la ciudadanía se demoren semanas o meses y al final le suben 5.000 o 7.000 pesos. En el artículo 13 no podrán optar a cargos públicos personas condenadas por violencia intrafamiliar, abusos sexuales, corrupción, etc. Lamentablemente, el tiempo ha caído a la ley y hay una demanda social súper fuerte que las personas que cometan estos delitos sean inhabilitadas de por vida. También he escuchado a varios convencionales que dicen que debemos fortalecer a los partidos y espero que los legisladores, si quieren fortalecer a los partidos, escuchen a la gente porque así la gente los va a valorar mucho más. No puede ser también que las Fuerzas Armadas le venda armas a los delincuentes, no puede ser que un alcalde o una alcaldesa deje con déficit a una comuna cuando termina su mandato. Así esto dificulta el cargo del que viene después. Me hubiera gustado también que un convencional de derecha hablara en contra de la corrupción, sobre todo lo que pasó pone espacio a riesgo. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la convencional Carolina Videla. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes a toda la convención. Solo me referiré en esta oportunidad al artículo 13, saludando el informe que establece que no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y aquellos vinculados a la corrupción como el fraude al fisco, lavado de activos, sobornos, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Esto reviste especial relevancia dada la larga historia de impunidad que tenemos en este país. La corrupción brutal, los delitos contra las mujeres y niñas y, por supuesto, los delitos y los crímenes de lesa humanidad. Ya hemos visto tristes ejemplos de esto. Hemos visto cómo asesinos, torturadores, criminales de lesa humanidad han llegado a tener espacio en la vida pública de Chile, en democracia. Han llegado a ministerios e incluso han llegado a ser alcaldes. Porque esta impunidad incluso ha sido amnésica en nuestro país. La impunidad es el gran elemento inhibidor de democracia en Chile y es tiempo de terminar con estas aberraciones. Muchas gracias.
Tiene la palabra el convencional Luis Jiménez. Thierry Aguilera me va a ceder sus minutos. Confirme la sesión de tiempo, por favor, convencional Thierry Aguilera. Muy buenas tardes, muchas gracias, secretario. Confirmo la sesión de minutos. Gracias. Tiene 4 minutos, señor Luis Jiménez. Active su micrófono, por favor. Me referiré al artículo 21, tramitación de incorporación de los tratados internacionales. Una nueva Constitución debe tomar postura frente a la relación siempre compleja entre el derecho internacional y el derecho interno. Debe dar soluciones que sean coherentes, tanto con el principio de soberanía popular, con el compromiso de Chile de respetar y garantizar los derechos fundamentales. No obstante, yo agregaría un tercer elemento, que vivimos cada vez más un mundo menos estatocéntrico. Hay varias áreas en que los estados delegan la soberanía para enfrentar conjuntamente los grandes problemas globales, medio ambiente, la naturaleza y la protección de los derechos humanos. Por tanto, quisiera referirme brevemente a la importancia de aprobar este artículo 21 que propone la Comisión 1. En primer lugar, la primera pregunta que hay que responder, ¿vamos a seguir bajo un modelo, por así decirlo, monista atenuado o vamos a ir a un modelo dualista? ¿Qué significa uno o lo otro en términos sencillos? ¿Vamos a necesitar un sistema de incorporación del derecho internacional al derecho interno o simplemente para cumplir dichas obligaciones internacionales vamos a copiar y pegar un tratado como ley? Correctamente, a mi juicio, la Comisión 1 sigue la tradición constitucional chilena de un monismo atenuado. Esto es, para incorporar el tratado al derecho interno, no vamos a crear una ley copiando y pegando sus artículos, sino vamos a someterlo a ciertos actos formales de incorporación, ratificación, aprobación por parte del Congreso y posteriormente la promulgación y publicación. Eso por lo menos son las reglas actuales vigentes. Chile en ese caso sigue, por lo menos de lo que se lee el artículo 21 se requiere la ratificación y la promulgación, o sea, la ratificación y la aprobación, y en lo señalado que se remita a los trámites de la ley, entiendo que solo se requiere la promulgación porque la publicación no está dentro de los trámites establecidos en la ley, y creo que eso es una buena decisión porque hay que recordarse el bochorno que sufrió Chile cuando la Corte Suprema señaló que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no estaba vigente en Chile porque faltaba la publicación y promulgación. Lo segundo, ¿cuáles van a ser las condiciones de incorporación? También creo que este artículo 21 es bastante importante, ya que señala que, tal como ya señalé, se requiere la ratificación, la aprobación y la promulgación. No obstante, si falta una materia que no sé si tendremos instancia de verlo, de qué pasa con la costumbre internacional. Creo que ahí faltó mayor regulación, pero bueno. Respecto a la tercera pregunta, ¿con qué jerarquía va a incorporarse los tratados y la costumbre internacional? En la propuesta del artículo 21 no sigue el inciso que tiene la Constitución vigente, que los tratados solo van a poder ser suspendidos, modificados, derogados por las normas del propio derecho internacional. Como no sigue esa regla, entiendo que un tratado va a tener la jerarquía dependiendo de la materia que regule. Si regula materias de ley, va a tener jerarquía legal. Si no regula materias de ley, no va a tener jerarquía legal, y eso creo que es correcto, porque acuérdense que según la propuesta del 21, no todos los tratados requieren aprobación del Congreso, algunos solo requieren la intervención del Ejecutivo. Por último, quisiera hacer referencia a la situación especial de los derechos humanos. Este artículo debe leerse con el artículo 10G, que señalamos claramente que los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Y esto es muy importante, ya que nos hacemos cargo de esta gran deuda de Chile con la democracia. Así que eso, muchas gracias, Dios Pagarpa. Tiene la palabra el convencional Luis Barceló. A la coordinación y a los convencionales. Me referiré en principio al artículo 22. Creo que todo Estado tiene derecho a defenderse. De hecho, los Estados del signo que sean, todos tienen herramientas jurídicas para poder defenderse y de esa forma defender a la sociedad de la que es mandatario. Lamento entonces la eliminación del estado de emergencia, pues
es una herramienta necesaria para poder controlar las alteraciones al orden público de carácter grave. El problema no es el estado de emergencia, es cómo se usa el estado de emergencia. Y yo creo que en una democracia como la que vivimos hay contrapesos más que suficientes para poder cuestionar los excesos que allí pueda producirse. De manera que no participo de la eliminación del estado de emergencia. Y aún más creo que es contraproducente, pues puede presionar, sí, lo digo en serio, en una situación muy crítica, para que la gente piense que pueda ser declarado un estado de guerra interna. De manera que estoy en contra de esa eliminación. También voy a hacer referencia a las policías. Hay un cambio positivo entre las normas presentadas con antelación a la de ahora, en cuanto habla de que ya no de que las policías son instituciones civiles, y lo que afectaba naturalmente a Carabineros, sino que también ya ahora se habla que son instituciones no militares. Me parece que todavía queda un grado de ambigüedad en el término, pero significa ya que no necesariamente las policías deben, en este caso Carabineros, deben prescindir de sus ritos, formas, jerarquías y disciplinas de carácter militar. Desde ese punto... Tiempo. Tiempo, señor Barceló. Tiene la palabra el convencional Ricardo Montero. Secretario, entiendo que el chilote Julio Álvarez me va a cederse un minuto. Sobre la sesión de tiempo, señor Álvarez, por favor. Secretario, así es. Bien, tiene 4 minutos, señor Montero. Gracias, señor secretario. Sumar algunos elementos al debate. Voy a hablar de los artículos 14, 18, 19, 22 y siguientes. Acá hay una discusión que es bien de fondo y no es una discusión meramente vinculada a la seguridad o a la defensa. Esta es una de las bases de la actual Constitución y esa base se funda en el pilar de la seguridad nacional, una doctrina que es propia de la Guerra Fría y que basa su funcionamiento en la postura contradictoria de un enemigo que tenemos al frente. La propuesta constitucional que hoy traemos al Pleno busca terminar con esa doctrina, eliminando el capítulo particular de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad y eliminando también, por cierto, el COSENA. Esos capítulos buscaban generar similitud con otros poderes del Estado y eso tiene que quedar atrás. ¿Por qué? Porque el responsable de la seguridad y particularmente de las instituciones armadas debe ser la autoridad civil. Hoy tenemos una grave crisis de seguridad y se busca primero en las Fuerzas Armadas y luego también en la policía. Y cierto que tienen grados de responsabilidad, pero el principal responsable en una democracia por la seguridad es precisamente la autoridad civil. Esta propuesta busca diferenciar las funciones militares de las policiales. Parece ridículo que tengamos que asentarlo, pero son funciones distintas. La función militar que realiza las Fuerzas Armadas está vinculada a la defensa. La función de seguridad que realizan las policías está vinculada a la seguridad del día a día, del intercambio y la interacción con la población. Les guste o no, son actividades y son funciones distintas. Y es precisamente lo que queremos relevar hoy día, separarlas en la mezcla que hay hoy día en el artículo 101 de la Constitución y entender que son dos actividades distintas, con preparaciones distintas, con objetivos distintas, ambas sí sujetas al control civil. A diferencia de lo que varios señalan, no es necesario ser militar para ser disciplinado. Ejemplos hay en el mundo de diversas policías e incluso la policía de investigaciones acá en Chile. Una buena policía democrática puede utilizar uniformes, ser obediente, disciplinada, jerarquizada, depender del poder civil y respetar los derechos humanos sin necesariamente ser militar. Es más, puede ser un aporte precisamente para su gestión. Respecto a los estados de excepción constitucional que se han tratado de forma liviana por varios de los convencionales, ¿saben ustedes cuántos estados de excepción constitucional tuvimos entre 1990 y el 2010? 0.
Ningún estado de excepción constitucional. ¿Saben cuántos tuvimos desde el 2010 hasta el 2022? Más de 20 estados de excepción constitucional. ¿Qué significa esto? Que hemos venido avanzando en un proceso de militarización y de securitización que no es propio de democracias desarrolladas. El estado de excepción constitucional debe existir, por cierto, es esencial en una democracia, pero es un estado excepcional y no podemos permitir regularizarlo. Debe darse bajo ciertas circunstancias en que sea absolutamente necesario, que no exista otra posibilidad y debe estar siempre bajo el control del poder civil, de los tribunales y ser respetuoso de los derechos humanos. Se habló sobre la pandemia. La pandemia se trató con un estado de excepción constitucional que ahora también consignamos, y es el de calamidad pública por estado de catástrofe. También lo estamos consignando en esta propuesta. No es necesario agregar un nuevo estado de excepción por temas sanitarios en particular. Eso ya está contemplado. Finalmente, las funciones militares tienen que estar claramente acotadas. Eso no significa que puedan ser excepcionalmente complementadas por otras actividades, pero tanto la función militar como la policial deben estar estrictamente acotados a lo que se establezca en la ley. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Adolfo Millabur. Muchas gracias. Me iba a ceder el minuto también Lidia González y Eric Chinga, si es posible. Convencional Eric Chinga, confirme la cesión de tiempo, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, les concedo los minutos a mi hermano, compañero. Muchas gracias, convencional Lidia González. Corrobore la cesión de tiempo también, por favor. Buenas tardes, secretario. Confirmo. Gracias. Tiene la palabra por 6 minutos, señor Millabur. Muchas gracias, secretario. Saludar a la mesa. Me quiero referir a 3 artículos que para mí son muy importantes, pero antes de eso dar las gracias a la coordinación y sobre todo a la comisión que por lo menos viene con un informe a nuestro entender muy mejorado respecto al primero que viene como reemplazo. El artículo 11... como ya todos lo conocemos los convencionales, se refiere a que una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades del Estado electa de manera por elección popular, tanto a sus asesores. En la sesión pasada tocamos este punto y creo que es muy importante que es una comisión externa, que no sean los incumbentes los que puedan fijar sus remuneraciones, porque aparte de muchas cosas que suceden en la actividad pública, y sobre todo de elección popular, la desprestigiada actividad pública y de elección popular que existe tiene que ver también con la probidad y la corrupción. Y creo que este artículo va en esa dirección. Es muy importante también tenerlo, en la cual yo, por cierto, que voy a apoyar con mucha energía. También me quiero referir al artículo 13. Yo recuerdo que en la votación pasada le faltaron muy pocos votos porque no alcanzó los 2/3. Y yo fui uno de los que me abstuve en esa votación. Y muchas veces las redes sociales, claro, comienzan a hacer juicios anticipados. Y yo creo que ese artículo ahora viene muy mejorado, porque no contemplaba el delito de lesa humanidad. Creo que este artículo ahora viene con esa imposibilidad que cualquier persona de elección popular esté impedida de poder ocupar cargos públicos que ha tenido, así ha cometido delitos de elección de lesa humanidad, como por cierto el tema de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, pero también viene mejorado respecto al tema de las personas que estando en el servicio público o no estando, en tanto lavado de dinero, de cohecho, de actos de corrupción, este artículo viene tremendamente mejorado porque también deja a la ley otros delitos que pudieran ser motivos de que ninguna persona que haya cometido ese tipo de hechos pueda ocupar cargos de elección popular, porque este artículo de otra manera también viene a prestigiar la actividad pública y sobre todo de servicio público. Creo que es muy importante ese tipo de decisiones que toma el Pleno y con mucha también alegría lo voy a apoyar. Y finalmente, estimado secretario, presidenta, en la sesión pasada también toqué este punto que tiene que ver con la gratuidad del acceso a las Fuerzas Armadas y en este caso de Carabineros.
Y creo que es muy importante que el pueblo de Chile sepa de que aquí la gratuidad es muy gravitante en cuanto a la carrera de funcionarios de carabineros. Porque en mi experiencia de trabajo fui testigo de que mucha gente quería que su hijo fuera policía, pero con mucha frustración me lo transmitían de que no podían llegar a la escuela de oficiales porque les significaba un costo. Entonces yo también planteo de que esta norma, este inciso, el sexto, es muy importante para que la sociedad chilena pueda de una manera también tener una convivencia que responda a la capacidad intelectual, no a la capacidad del dinero. No por tener dinero tengan la posibilidad solamente de llegar a generales y los que no tienen dinero tienen la posibilidad de llegar a ser sargentos. Que esa tediosa y esa forma tan odiosa de poder hacer una diferenciación de clase, Chile de aquí en adelante también dé un paso hacia adelante. Así que esos artículos que yo menciono con mucha energía voy a apoyar y por cierto saludo el informe que tiene también esta comisión, el cual también en general lo vamos a aprobar. Muchas gracias. Estimadas y estimados convencionales, vamos a hacer el receso, regresamos a las 15:30 horas, continúa la constituyente Alejandra Flores, luego Francisco Camaño y en tercer lugar Eduardo Cretón. Volvemos a las 15:30. Gracias. Se ha anunciado un receso por almuerzo. Hacemos una pausa a la transmisión oficial de la 99ª sesión de plenario de la Convención Constitucional. Retomamos a las 15 horas con 30 minutos. Continúe acompañándonos. Ya volvemos.